Buenos días, estoy Dr. John Bennett de Miami, Florida, introduciendo el primer programa de Larkin Hospital TV. Aquí tenemos una conferencia de neurociencias, proyección en Ecuador, Hostelería El Ángel, organizada por Carlos Yumaguano. Y buenos días, Carlos. Es tu show. Muy buenos días, vamos a empezar el día de hoy la sesión de científico-académica denominada Simposio de Neurociencias y su proyección en Ecuador. Va a ser la presentación nuestra compañera Rocío Soria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Saludamos tanto a las personas que están presentes aquí como a los que se están conectando a través de nuestro sitio web. Se están conectando desde España, se están conectando. No. Y, Más cerca, más cerca. ¿Se escucha? Sí, más cerca. Sí, más cerca. Sí, eso es, sí. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Es un placer dirigirme a ustedes en esta fiesta médica en la que se va a dar lugar el primer simposio de neurociencias. Quisiera recordar un poco las circunstancias en las cuales yo conocí al doctor Carlos Yumaguano. Yo trabajaba como comunicadora social en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, donde se realizó ya hace un año el primer simposio de este mismo tema, con algunos invitados, con gran afluencia de público. Fue un evento maravilloso que igual fue transmitido a nivel internacional. También hace un año ya de la primera cirugía de tratamiento de Parkinson a nivel público que realizó el doctor. Entonces, bueno, aquí estoy orgullosa de acompañarle y orgullosa de estar con todos ustedes. Y a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero para que él les hable más sobre el doctor Yumaguano, que va a ser el primer expositor. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a los diferentes organismos internacionales que nos están viendo en esta conferencia y el primer simposio sobre neurociencias, realidad o reto. Muy buenas tardes, estimados profesionales, médicos, enfermeras y otros profesionales que hacen la salud de nuestro país. Un equipo de trabajo conformado por el doctor Carlos Yumaguano, muy conocido en el ambiente local, nacional y principalmente internacional. El doctor Mario Silva Coronel, un profesional cirujano del Hospital Alfredo Noboa Montenegro y del Hospital del Día San Patricio, es quienes han hecho este esfuerzo durante más de un año para capacitar y actualizar a los diferentes profesionales. Queremos dar la bienvenida a todos, cada uno de ustedes, valoramos el tiempo y le damos la palabra al doctor Mario Silva, quien va a hacer la apertura del acto. Cito textualmente: los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante, lo que es bello, lo que es malo, lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Esto lo decía Hipócrates hace muchísimos años. En épocas recientes, otro autor, Eric Kandel, describía: el cerebro es el secreto mejor guardado de la naturaleza. Y obviamente las neurociencias, para muchos autores, es tratar de descubrir esa incógnita del cerebro, tanto en su funcionamiento
y mucho más en las patologías que este produce. La neurociencia va a ser el conjunto de especialidades que se van a preocupar no solo de problemas del sistema nervioso, sino de toda la interrelación que tiene. Con este pequeño preámbulo, quiero dar la más cordial bienvenida a los profesores invitados, quienes vienen de las ciudades más importantes del país, Quito, Guayaquil, Cuenca. Representan a los hospitales más prestigiosos, como son Hospital Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez, Hospital Metropolitano, Los Andes, al Hospital Universitario de Guayaquil, el Hospital Luis Bernaza, instituciones como el SPOL, son profesores de diversas universidades científicas, son miembros de diversas sociedades científicas y sobre todo a todos los participantes que nos acompañan en este momento en la sala A, los que nos están viendo por circuito cerrado en la sala B y quienes a través de la plataforma desde Miami con John nos están viendo a través del mundo. Este pequeño esfuerzo y esta invitación a este simposio lo hacemos los socios de la clínica, antes Clínica San Patricio, hoy día Hospital Básico San Patricio, con lo que queremos dar inicio a las nuevas actividades luego de cumplir las normas o regulaciones que el Ministerio de Salud muy bien o acertadamente así lo ha impuesto. Este simposio tiene el aval de la Universidad San Francisco de Quito y de la Universidad Estatal de Bolívar. Quiero por medio de esto también agradecer, hay una gran cantidad de gente que ha hecho posible justamente este tipo de conexiones, el ingeniero Raúl Camacho con todo su equipo de colaboradores, al departamento de docencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, a los medios de comunicación que nos han facilitado de una manera muy importante la cobertura para que se pueda difundir este evento, a compañeras internas rotativas, tanto de medicina como de enfermería, que nos colaboran en la situación de protocolo, y de manera especial, ¿no?, a la persona que se mencionaba hace algunos minutos de atrás, al doctor Carlos Yumiguano, quien nos mete en este tipo de mundo, ¿no? El conectarnos a través de la informática, a través de las telecomunicaciones, para que en tiempo real podamos ser vistos en otros lados y a la vez puedan conectarse de igual manera. El doctor Yumiguano ha presentado al país dos tipos de proyectos. Uno, realizar el Instituto de Neurociencias, paso que se estaba dando ya a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quedó trunco, quizás lo retome alguna institución a nivel nacional. Y el otro, realizar o favorecer a mucha gente empleando la cirugía para tratar una de las patologías neurológicas como es la patología del Parkinson. Para él, pido en este momento un caluroso aplauso en agradecimiento a quien nos está llevando a que tengamos este tipo de posibilidad. Con este pequeño preámbulo, quiero dar apertura a este simposio científico, que no va a ser el único, sino que con un convenio con la Universidad Estatal de Bolívar, vamos a hacer una serie de actividades que van a procurar a nuestros colegas de la localidad y de diversos espacios del Ecuador, mantenernos actualizados. También en este día, en estas jornadas científicas, se va a firmar un convenio con la Universidad Estatal de Bolívar, el Hospital Básico San Patricio con la Universidad Estatal de Bolívar, para, en forma armónica, ambas instituciones procurar de la mejor manera abrir mejores caminos en el aspecto científico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Mario Silva. Unas indicaciones muy cortas. La Hostería El Ángel tiene la señal satelital abierta. Por favor, queremos pedirles a todos los asistentes, por favor, no conectarse en función de que la misma señal está siendo utilizada a nivel mundial, donde nos están viendo en diferentes centros de investigación especializada. Por esa razón, les rogamos no conectarse a la red de acá. La otra indicación es muy generales, permanecer en el asiento mientras se desarrollan las conferencias. De más está por decir poner en silencio o apagar el celular en homenaje a tan distinguidos expositores que nos van a acompañar en esta jornada que se realizará desde hoy hasta la noche y mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Seguidamente, y para dar inicio a este importante simposio, tengo el honor de presentar a un buen amigo de toda la vida, el doctor Carlos Yumiguano, PhD neurocirujano, profesor asociado de la Universidad San Francisco de Quito, doctor en medicina, especialista en neurocirugía. Realizó sus estudios en la Universidad de Pécs, en Hungría. Posteriormente sacó la especialidad, el PhD, y actualmente está sacando un título que es académico, uno de los títulos del más alto nivel en el espacio común de la educación superior europea. Entre otras actividades, también ha trabajado en el Hospital Universitario, en la Clínica de Neurocirugía de la Universidad de Pécs, en el Instituto de Neurocirugía de Ciudad Real, miembro de varios comités editoriales, de varias revistas científicas. En otra ocasión, cuando leíamos su currículum, vemos que tiene 32 artículos en revistas indexadas y valoramos altamente la experiencia y la capacidad humana, porque hace un año, cuando estuvimos en el Hospital Eugenio Espejo, ya el doctor puso en el cierre de un importante evento que se iba a realizar en Guaranda, y este es un homenaje que hace el doctor Mario Silva a los profesionales del centro del país, a los profesionales que en condiciones más difíciles se desenvuelven, y por eso es que lo estamos realizando con el éxito notable, con vuestra asistencia. Doctor, tenga la bondad de neurociencias, reto o realidad, es el tema de la primera conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por la acogida que ha tenido la organización de este evento. Si bien es cierto, como decía el doctor Manuel Albán, el año anterior tuvimos la oportunidad de realizar el mismo evento en la ciudad de Quito, en el Hospital Eugenio Espejo, con el tema neuromodulación, presente y futuro. Era una de las secciones durante el cual nosotros expusimos cuáles son o cuáles serán las metas y cuáles serán los horizontes que debemos nosotros continuar con el afán de mejorar no solo el día a día de la persona discapacitada, de la persona vulnerable, del paciente, del que sufre del dolor, sino de todos nosotros, porque la neurociencia no es solamente la neurocirugía, no es la neurología, no es la psicología. La neurociencia es el conjunto de materias, de áreas que se encargan de analizar, de estudiar cada uno de los aspectos o factores que pueden influir en el normal desarrollo de un ser viviente. Dicho esto, aquella persona que piensa, habla y ejecuta no solamente es la función del sistema nervioso central, hay mucho más y hay muchos factores que pueden influir en el normal desarrollo de la función del sistema nervioso. El siguiente, por favor. Si bien es cierto lo que dicen, la palabra reto versus realidad, nosotros en Europa ya vivimos una realidad, porque nosotros en Europa ya tenemos lo que es la cohesión, la interrelación interdisciplinaria, con lo cual estamos realizando lo que comúnmente denominamos neurociencias, fruto de la unión de varias áreas que iremos desmenuzando paso por paso. Además, tenemos que tener entendido de que el reto sería para nosotros
para Sudamérica, para toda Latinoamérica, porque no contamos hasta el momento actual con centros organizados de neurociencias. Si bien es cierto, en muchos otros sitios podemos ver clínica de neurociencias, centro de neurociencias, pero no son unidades, no son departamentos de neurociencias donde haya una interrelación verdadera, tanto en lo básico como en lo clínico, para poder determinar cuáles serían los mecanismos o las proyecciones para que podamos funcionar, podamos dar un servicio a la sociedad acorde a sus necesidades. Como dice aquí, el estudio cerebral de la discapacidad intelectual nos enriquece a todos nosotros, porque nos obliga a estudiar, nos obliga a investigar y a conocer más acerca de la función de cada una de las regiones, de cada una de las células del sistema nervioso en nuestro tiempo. Al mismo tiempo, nos invita a pensar que la neurociencia tiene y debería que aportar mucho más de lo que ha hecho hasta el momento en el desarrollo psicocognitivo, en el desarrollo intelectual de cada una de las personas. Con el estudio de la neurociencia lo que queremos hacer es desentrañar, abrir esos caminos, quitar esos secretos que lleva el funcionamiento del sistema nervioso central. Hasta el momento sabemos cómo pensamos, por qué pensamos, pero no sabemos exactamente la relación que da cada uno de estos centros y estos centros que intervienen en el habla, en el pensamiento, en el raciocinio, en el almacenamiento de la memoria. Hasta el momento todavía no sabemos cuáles son las verdaderas conexiones o uniones que se van produciendo. Y si nosotros conociésemos esas uniones, esas redes neurológicas que tenemos, podríamos estar descubriendo la forma de cómo podemos nosotros interactuar, de cómo podríamos mejorar la interconexión una vez destruidas. Es como, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Nosotros, en la actualidad, tenemos esa capacidad de colocar unos microelectrodos, unos microchips a nivel cerebral, y con eso podemos nosotros modular, alterar el normal funcionamiento de cada una de las células nerviosas, y con eso poder nosotros mejorar la función motora de cada uno de los pacientes. Entonces, porque estamos nosotros alterando el normal funcionamiento, porque al menos en esa parte estamos un poquito más profundizados. Hemos logrado avanzar mucho más, pero nos hace falta todavía trabajar, estudiar, desentrañar esos secretos que lleva la función del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Las primeras aportaciones, y me encanta porque cuando se realizó todo este simposio, se daba el procedimiento de registro de participantes, y había un gran número de personas, un gran número de participantes que hacían o se dedicaban a la psicología. Y un agradecimiento para todos ellos, porque fueron y son los pilares fundamentales, fueron los que dieron los primeros pasos en lo que es el normal desarrollo, en lo que es el estudio de lo que es el sistema nervioso central y su influencia o sus factores de acción dentro de lo que es el comportamiento, la cognición, la memoria, porque ellos buscaban cómo poder mejorar. O sea, no buscaban patrones, no buscaban protocolos, sino buscaban cómo podríamos mejorar en el normal tratamiento de un niño con una discapacidad intelectual. Buscaban la forma de cómo hacerle que pueda entender mejor, que pueda leer mejor, que pueda comportarse mejor. Y eso fue un trabajo bastante importante de los grandes psicólogos que dieron los primeros pasos en este campo. Siguiente, por favor. Por lo cual, tenemos que tener en cuenta que la neurociencia se encarga del estudio de una cantidad de alteraciones en el normal funcionamiento del cerebro. Primero, tenemos que tener en cuenta que los factores que pueden alterar son de diversa índole, de diversa procedencia, por lo cual hay que tener claro cada uno de los factores, cada uno de los restos que pueden influir en este tipo de casos. Por otro lado, tenemos que ver que también este tipo de alteraciones se puede dar con una enorme variedad, se pueden dar de distinta manera, presentarse con diferentes sintomatología en estos pacientes. Y
Tercero, porque solamente el conocimiento adecuado de lo que es la neurociencia, de lo que es las redes, las interconexiones, harán que nosotros podamos entender cómo se realiza el mecanismo de la cognición, el mecanismo del conocimiento, del raciocinio, del pensamiento, la determinación de los sentimientos y cuáles son los modelos de conducta que ellos pueden determinar. Siguiente, por favor. Hay muchas interrogantes aún en cuanto a lo que es el estudio de la neurociencia, el estudio de la cognición. Tenemos mucho todavía que preguntarnos acerca de cómo funciona, cómo se desarrolla la conciencia, acerca de la percepción, cuáles son los mecanismos, cómo se producen los mecanismos de aprendizaje y la memoria, cómo se almacenan la memoria, cómo se almacenan las cosas que nos van pasando y cómo podemos nosotros volver a recabarlos de forma seleccionada y de una forma selectiva. ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Hasta cuándo podemos decir que el tejido nervioso se puede reproducir? ¿O hasta cuándo podemos decir que una parte del tejido nervioso, del sistema nervioso, puede tomar la función de otra parte del sistema nervioso que se determina, se acaba, se destruye? Es como decíamos normalmente, cuando realizamos un edificio hay 100 albañiles, y si los 100 albañiles se han ido de fiesta, al siguiente día no hay quien trabaje, pero podemos ir a buscar 100 albañiles más. Probablemente no trabajen de igual manera que los 100 albañiles que estaban trabajando, porque ya se conocen, tienen armonía, tienen sincronización, y es igual en el sistema nervioso, específicamente en las etapas tempranas, cuando está el proceso de desarrollo, cuando está el proceso de maduración del sistema nervioso, es cuando nosotros podemos ver cuál es el papel fundamental que juega la plasticidad. Por eso, nunca podemos decir a nivel de lo que es el tratamiento, dicho esto, neurocirugía, decir, este paciente se va a resecar una parte del cerebro y no va a funcionar más o no tendrá. No, no. Probablemente las mejoras que pueden tener son infinitas. Hay muchos niños que han vuelto a caminar, han vuelto a hablar, pero todo ha sido el fruto del trabajo, de la rehabilitación, del trabajo de los psicólogos conductuales que existen y que ayudan mucho en esto, porque tienen mayor experiencia que incluso nosotros los profesionales que en el momento actual nos estamos dedicando a lo que es la neurociencia básica. Tenemos que saber cómo se produce el desarrollo, cómo se dice la evolución, cómo evoluciona el sistema de pensamiento. Digamos. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Por qué se produce el sueño? ¿Cuáles son las relaciones del sueño? ¿Y por qué nosotros cambiamos, hacemos el cambio del ritmo circadiano? Porque hay mucha gente que se dedica a trabajar durante la noche, hay otros que trabajan durante el día. Entonces, la diferencia que existe en la estructura, en el mecanismo del sueño, son totalmente distintas porque se están produciendo hasta cierto tipo de hibernaciones. No sé si algunos tienen, por ejemplo, alguna experiencia con el Zoloft, con la Sobricona, uno de los medicamentos que se utilizaba solamente para tratar los problemas de sueño. Dicho esto, ¿qué es lo que produce, por ejemplo, los pacientes de Parkinson? Muchos de los pacientes de Parkinson han sido tratados con la Sobricona porque lo que produce es un sueño artificial en ese paciente. Y como nosotros sabemos, en la enfermedad de Parkinson no existe la rigidez, no existe el temblor, o sea, la enfermedad desaparece durante el sueño. Y eso es el papel que hace la Sobricona en el caso de producir un sueño artificial. Fue uno de los casos bastante importantes que lo tuvimos allá en el año 2001-2002, cuando nos iniciábamos lo que es la caminata con la patología de Parkinson. Entonces, los campos de exploración de la neurociencia, como dice aquí, es la función de conocer la función de los neurotransmisores en cada una de las sinapsis, conocer los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje, el control genético en el desarrollo neuronal de la concepción, el funcionamiento de las redes neurales, la estructura y funcionamiento de las complejas redes que desarrollan o están involucrados en la memoria, en la percepción y el habla. En la actualidad,
se están hablando de cuáles son las áreas relacionadas con la neurociencia. Ahora ya no hablamos de un desarrollo orgánico, de un desarrollo conceptual, hablamos de neurodesarrollo, neuroanatomía, neurociencia aplicada, y vamos en sí. Ahora estamos hablando, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que conllevan a un economista, por ejemplo, a determinar cada una de las vigentes áreas o protocolos de funcionamiento de una estructura económica de un Estado. Entonces nosotros, en base a la neuroeconomía, se pueden detectar, porque se pueden hacer test psicológicos, neuropsicológicos, test de conocimiento, que pueden llevarnos a entender mejor a un economista cuando toma sus decisiones de diferente manera. Entonces nosotros estamos hablando de todo lo que está relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso central. Por favor. En conclusión, la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, la patología del sistema nervioso y también estudia las interrelaciones conductuales de cada una de ellas. Durante este periodo, durante este día, el día de hoy nos dedicaremos a ver muchas de las patologías, muchos de los cambios clínicos que podrían tener un gran factor de impacto en lo que es el normal desenvolvimiento, desarrollo del desarrollo psicoconductual de cada una de las personas, y el día de mañana nos dedicaremos específicamente ya a ver todo lo que es neuromodulación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Yuriguano por su primera conferencia, y si alguien tiene alguna pregunta puede hacerlo poniéndose de pie de una forma muy puntual. Si no hay preguntas, muchísimas gracias, doctor, y seguiremos interactuando en el transcurso de la tarde y el día de mañana. Seguidamente, me es muy honroso presentar al doctor Fausto Padilla Guevara. Él es médico cirujano graduado en la Universidad de Guayaquil en el año 1979. Tiene doble especialidad en medicina, ginecobstetra, posgrado en la Universidad de Guayaquil, por residencia en la maternidad Enrique C. Sotomayor en el año 1984. Cirujano oncólogo, posgrado Universidad París 9, por residencia en el Hospital Gustave Roussy de dicha ciudad en 1987. Diplomado de un año en la Universidad París 5, París 6 y París 9 en el área de ecografía, microcirugía, trompas uterinas, esterilidad y oncología respectivamente. Título de médico asistente extranjero dado por la Universidad Kremlin de París, Francia. Miembro de la Sociedad Europea de Cirujanos Oncólogos, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas 2006-2008, presidente del Colegio de Médicos del Guayas 2012-2014, presidente de Pan American Medical Association 2015-2016, presidente de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Es miembro de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas, Ecuatoriana de Cirugía, capítulo Guayas, Sociedad Ecuatoriana de Climaterio, capítulo Guayas, médico tratante de la maternidad Enrique C. Sotomayor, ex médico de Solca, y también es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, con una larga trayectoria. El tema que nos va a hablar el doctor Fausto Padilla es cáncer de mama. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores de este simposio muy interesante, al doctor Carlos Yuriguano, al doctor Mario Silva, al Hospital Base de San Patricio, a las sociedades científicas. Y quiero, antes de comenzar mi conferencia, también traer un saludo de la FEGO, de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Yo soy el presidente de los ginecólogos ecuatorianos. Y esta noche se va a dar lugar aquí en Guaranda
a la formación del primer directorio de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bolivia. Yo conversaba con una de las doctoras que van a ser miembros y le decía, en el Guaya vamos a cumplir 60 años de haber formado la primera sociedad. Y ustedes van a formar recién a los 60 años la primera sociedad de obstetricia y ginecología de Bolivia. Ustedes van a ser miembros históricos, miembros fundadores, así como fueron, y los tenemos en una placa especial, a los que hace 60 años formaron la primera sociedad de obstetricia, que era más antigua. Bueno, entonces esta noche vamos a hacer eso. Quedan invitados a los que quieran quedarse a esa investidura de los nuevos socios de esta nueva sociedad de obstetricia y ginecología de la provincia de Bolivia. Bueno, tengo dos temas. Me habían puesto diagnóstico temprano del cáncer de mama y diagnóstico temprano del cáncer de cervix. Como ustedes escucharon en el currículum, yo soy profesor principal de la Universidad de Guayaquil. Doy varias cátedras, entre ellas doy cáncer ginecológico y de mama, también doy inglés médico. Y he sacado de parte de mis diapositivas que doy clase para hablar de la primera parte en cada una de las dos patologías. Entonces, ahí después vamos a cambiar al cáncer de cervix, pero vamos a comenzar con cáncer de mama. No vamos a dar toda la conferencia de todo lo que dicen, porque es para tratamiento y la cirugía y todo lo demás, pero vamos a hacer lo que dice el tema, detección temprana del cáncer de mama. Siguiente. Primeramente tenemos que recordar que es una neoplasia diagnosticada con mayor frecuencia en señoras o mujeres norteamericanas. Es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer. El primero es el cáncer de pulmón. En las mujeres, parece mentira, la mujer todavía sigue fumando. El riesgo de desarrollar cáncer de mama en esos países donde se lleva toda la estadística, aquí desgraciadamente no tenemos una buena estadística, para todas las mujeres es el 12,2%. Y el riesgo de muerte de desarrollar cáncer de mama es el 12,2%. Y el riesgo de muerte por cáncer de mama en esas mujeres es el 3,6%. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo nosotros vemos? Porque ese es el tema de hoy. Hay factores genéticos y familiares. Vamos a desmenuzar cada uno de ellos. Hay factores hormonales, hay factores dietéticos, hay factores, una mujer que tiene una enfermedad benigna de la mama puede hacer un cáncer posteriormente. Miren, el 50% no tienen factores de riesgo identificados. Incluso van a ver unas diapositivas que dicen que solamente el 10 al 15% de señoras que tienen cáncer de mama han tenido realmente algún factor hereditario. Es decir, hoy en día no es lo que dice a veces la gente, oh, en mi familia no ha habido cáncer de mama, entonces yo no me debo preocupar a la mujer. Entonces yo voy a estar tranquilo, ¿no? Mentira, a veces sin tener ningún factor de riesgo, la mujer puede desarrollar cáncer de mama. Ahí que hay que, a todas las mujeres ya vamos a ver cómo se tiene que hacer el examen y todo eso, porque es necesario para bajar la muerte, especialmente la detección temprana del cáncer de mama, que es curable en el 100%. Siguiente. Hablando de los factores genéticos y familiares. El cáncer de mama hereditario verdadero se produce por una mutación de un gen supresor tumoral, pero es poco frecuente, es del 5 al 10%. Mire, ahora los periódicos mundiales, nuestra prensa también, desarrolló un tema de la actriz Angelina Jolie. Angelina Jolie, la famosa actriz casada con Brad Pitt, ustedes se han de recordar, tiene un factor genético bien fuerte. Su tatarabuela, su bisabuela, su madre, sus tías, una hermana de ella han desarrollado cáncer de mama y cáncer de ovario. Y lógicamente ella está asustada. Y ya se ha hecho mastectomía bilateral y se ha hecho oforectomía bilateral, se ha sacado los ovarios. Por ese riesgo que hay. Ya vamos a hablar de eso también. Los genes susceptibles de producir el cáncer de mama son aquellos que se transmiten de manera autosómica dominante. Tenemos dos, el BRCA1 y el BCA2, y el gen supresor tumoral P53. Esto ya sería largo de hablar de todo esto de aquí, pero lo nombro porque es importante. Y los síndromes que se encuentran así familiarmente son los síndromes de Li-Fraumeni, Cowden-Muir y ataxia telangiectasia, que también sería
largo de enumerar. Vamos a hablar de los factores hormonales. La mujer, por ejemplo, que ya tuvo que suprimirse, que se le daba reemplazo hormonal solamente con estrógeno y no se le daba progesterona. Se vieron que en el transcurso del tiempo desarrollaron cáncer de mama. Bueno, ahora no se le debe dar más de 5 años y hay que tener mucho cuidado. Antes no se seguía estos protocolos y se le daba solamente estrógeno y se le daba por muchos años, 5 años más. Ahora se le da con mucho monitoreo, máximo 5 años, y se le da estrógeno y progesterona. La edad de la menarca, una niña que tiene su primera regla a los 9, 10 años, generalmente termina sus reglas a los 50, 54 años. Esa mujer tiene más riesgo de cáncer de mama, aunque parezca mentira. La edad de la menopausia, mujeres que todavía a los 55 años siguen menstruando, más riesgo de cáncer de mama. La forectomía se puede decir que protege, pero hay otras glándulas, como la suprarrenal, que produce estrógenos también, y si son mujeres gordas, los adipocitos también pueden producir estrógenos y producir cáncer de mama. La paridad y edad del primer embarazo. Yo le digo a mis alumnas que son residentes del hospital, cuando llegan a tener 30, 32 años y todavía siguen solteras porque quieren seguir con esto, quieren graduarse de ginecóloga, quieren hacer un masterado, quieren sacar el PhD y todo lo demás, ya tienen que casarse antes de los 30 años. Pasados los 30 años ya hay un riesgo del 2 o 3%. Yo creo que algunas se quedaron viendo entre sí. Y dice la literatura que se han hecho estudios de mujeres que a veces se quedan sin tener hijos después de los 30 años y nunca tuvieron hijos. Y otras que tuvieron hijos después de los 30 años, las que no tuvieron hijos no tuvieron cáncer de mama. Claro, se quedaron tristes sin tener hijos, pero vivieron hasta los 80 años. En cambio, las otras que tuvieron hijos pasados los 30 años, tuvieron cáncer de mama, pero tuvieron alegres con sus hijos. La lactancia. Mujeres que no tienen ese deseo de dar de lactar y suprimen la lactancia. No por esto que estoy haciendo la propaganda para que den de lactar. Pero esas mujeres que dejan de dar de lactar, no, que se me ve feo, no se nos grandote, y yo no quiero que el niño le va a leche estable. Esas mujeres desarrollan más cáncer de mama. Y aquellas mujeres también que reproducen abortos, provocan que aumente la mama, las hormonas secretoras de la lactancia, pueden también tener susceptibilidad de producir cáncer de mama. Y hormonas exógenas, como ya hemos dicho, las que toman el reemplazo hormonal. Y había una controversia alguna vez que decían que las mujeres que tomaban anticonceptivos orales. Pero ya esa controversia ha bajado un poco porque ya los anticonceptivos orales tienen microdosificación. Entonces prácticamente mejor es digamos, evitar tantos hijos, o sea, es mayor el beneficio que el riesgo. Entonces, mujeres que más vale tener tantos hijos les complica cáncer de seno, ya vamos a ver, etc. En cambio, se benefician porque la microdosificación realmente no produce cáncer de mama. Siguiente. Factores dietéticos. Miren, mujeres japonesas tenían poco cáncer de mama hace poco tiempo, pero muchas mujeres japonesas que emigraron a los Estados Unidos y comenzaron a comer McDonald's, Wendy's, Burger King, toda la comida chatarra, se volvieron gordas, obesas y equipararon el riesgo de cáncer de mama igual que la norteamericana. Cuando estaban en Japón comían vegetales, todo muy dietético, no tenían cáncer de mama. Entonces no era la raza, era la alimentación de las mujeres que producía cáncer de mama. Asimismo, la ingesta de alcohol. Mujeres que toman mucho alcohol ahora, yo veo, tengo hijos de la edad de ustedes, 20, 30 años, que se van con los amigos y especialmente las amigas a tomar alcohol. Y las amigas toman más que ellos. Yo creo que y son más resistentes a veces las mujeres. Nos cargan a los chicos, los dejan en las casas, y manejan los carros, y ellas que no es que tomaron menos que los chicos, tomaron igual, pero son más resistentes. No estoy mirando a nadie, por ejemplo. Siguiente. Hay enfermedades benignas de la mama. Por ejemplo, hay aquella mujer que sale la bolita, el tronquito, dicen en la costa, que están preocupadas del cáncer, que eso vaya a producir cáncer de mama. Ojo, si la enfermedad que tienen de la mama no es proliferativa, que sí es proliferativa, pero sin atipias, el riesgo es bajo, 1,5 a 2. Pero si es una hiperplasia atípica del nódulo, ahí sí que el riesgo es mayor. Se sube a 4 o a 5. ¿Ya?
Entonces, cuando ustedes tengan una biopsia de mama de una mujer, que sea su paciente, y le diga al patólogo, doctor, este es un nódulo mamario con atiquia, esa mujer tiene que hacer un seguimiento toda la vida. Porque alguna vez van a saber la semana. Pero si dicen que no es con atiquia, que es un fibroadenoma sin atiquia, no es que tampoco la van a abandonar, pero después sí sabe que vende cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Antes del chequeo, etc. Siguiente. Factores ambientales, esto por ya bien conocido. Las mujeres japonesas que sobrevivieron al ataque de Hiroshima y Nagasaki, que sobrevivieron, desarrollaron cáncer de mama en poco tiempo, 5 años, 10 años. Mujeres que han recibido radiación por linfoma. Ustedes saben que el linfoma, que todo ataca el meningitis. Se curaron del linfoma, de forma de Hodgkin o de Hodgkin, pero desarrollaron cáncer de mama. Es decir, la radiación también. Y se ha visto en mujeres descuidadas, especialmente radiólogas, no sabían a veces este tipo de problemas, desarrollaron también cáncer de mama posteriormente. Entonces es importante. Y también una cosa que se ha visto también a veces en los campos, que la mujer ayuda al marido a fumigar los campos, andan con su... Y esas mujeres llegan a veces al hospital con cáncer de mama. Entonces, los órganos fosforados o órganos clorados también producen cáncer de mama indirectamente. Siguiente. Entonces, para resumir, evaluación del riesgo de cáncer de mama, la edad de la paciente, la historia reproductiva, edad de la menarquia, paridad y edad del primer parto, edad de la menopausia, consumo de estrógenos exógenos, historia familiar, edad en el momento del diagnóstico, lateralidad de los cánceres de la mama. Una mujer que ha tenido un cáncer de mama tiene 4% de riesgo de tener el minuto. Es decir, si yo tengo un cáncer de mama, yo tengo que chequearle a cada momento el otro 6, porque tiene el riesgo del 4%. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿no? Presencia de otro cáncer, especialmente de ovario. Una mujer que tiene un cáncer de ovario, chequee la mama acá, porque puede desarrollar ese es el síndrome de Fornami que hemos hablado. Y el número de familiares no afectados también es importante. Y si tiene biopsias anteriores, hay que ver cuánto. Hay mujeres, yo saqué la otra vez, hace unos 2 o 3 meses, a una chica, estudiante de medicina, no, ya médica, que está haciendo el posgrado de imaginología. Le saqué 10 nódulos mamarios de un lado y 5 de otro lado. Todos dignos a fibroadenoma, sin atiquia, pero hay que estar enseñando. Entonces es importante eso. Y la ingesta de alcohol, no tomen alcohol, señoritas, doctoras, por favor, tomen juguitos de naranja, porque eso les va a producir cáncer de mama. No tanto para los hombres, para ustedes. Y la exposición a radiación ionizante, si ustedes manejan aparatos que produzcan radiación, por favor, protejan sus mamas especialmente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo prevenirla? Usted dice, bueno, mi mamá ha tenido cáncer de mama, mi abuelita ha tenido cáncer, mi bisabuelita, mi tatarabuelita, mi tía, mis hermanas. Bueno, existe esa parte psicológica. Hágase una mastectomía profiláctica y bilateral. Hay la mastectomía subtotal, la mastectomía simple, la mastectomía subcutánea. Pero le digo una cosa, ojo, que de todas maneras, usted sabe lo que quiera saber, siempre va a quedar algo del tejido mamario. La vida de mujeres que se estaba mamando, le ha quedado un poquito de tejido mamario y ahí se desarrolló el cáncer de mama. Así que la cosa es fuerte. Y hay escuelas que están tomando tamoxifeno. Ustedes saben que el tamoxifeno es un antiestrógeno. Sí. Aquí está la cámara y aquí para el Ya, audio. perfecto. Entonces, el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, también se ha usado porque el tamoxifeno produce un efecto antiestrógeno en el tejido mamario. Pero ¿cuál es el problema del tamoxifeno? Que produce una hiperplasia endometrial. Hay mujeres que no tienen cáncer de mama, pero con el transcurso del tiempo desarrollan cáncer de endometrio. O sea, si no es lo uno, es lo otro. Bueno, siguiente. ¿Okay? Ahí está, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Depende de la edad. La mamografía de mujeres mayores de 40 años, algunos dicen de 35 en adelante, hacia arriba, y la ecografía en mujeres menores de 35 años, o otros dicen menores de 40 años. Ahora, alguien me dirá, doctor, ¿y por qué la mamografía no puede ser usada en mujeres jóvenes? Porque la mujer joven tiene la mama muy densa y se ve una mamografía blanca. No tanto por radiación, porque ahora los aparatos de mamografía tienen baja radiación, pero no se ve. En cambio, la ecografía es específica. En cambio, la mujer, mientras más edad tiene, va perdiendo tejido mamario y queda como que fuera
un vidrio en la mama. Se puede ver claramente. Entonces eso. Mire, en los Estados Unidos, donde se hace detección temprana, la selección temprana de las mujeres ha bajado la mortalidad en el 26% en pacientes de 50 a 74 años. Aquí no existe eso. La mujer acude al ginecólogo cuando ya está la mama prácticamente teniendo más dolor por el cáncer. La American Cancer Society recomienda realizar mamografía selectiva y exploración física cada año, cada 2 años, cada año, a partir de los 40 años. En mujeres que no tienen antecedentes cada 2 años, en mujeres que tienen antecedentes cada año. Sí, la cuestión es esa. Siguiente. ¿Cómo se hace el chequeo de las mamas? Es importante, tenemos que recordar cómo es el tejido mamario. Muchas veces ya nos hemos olvidado la anatomía, pero el tejido mamario es una característica especial con un panal de abejas. Y tiene los conductos galactóforos que van al pezón. Y la parte del panal de abejas son los lobulillos. Puede haber cáncer en los lobulillos, puede haber cáncer en los conductos galactóforos o puede haber alrededor en el tejido conectivo. ¿Cómo se hace el examen? La mujer parada en un espejo se mira, ¿no? Alza su brazo y comienza a ver si no se le hace nodulaciones o no se le involuciona la piel. Siguen. Miren, los brazos colocados y lo bajan. A veces se produce un hoyito. Ese hoyito puede ser una retracción de la piel por un cáncer que está jalando de la parte de la costilla. Siguen. Y luego con una mano se pasa alrededor de la mama, puede ser circular o puede ser de arriba para abajo. El mejor momento es cuando usted va a ducharse. ¿Por qué? Porque la ducha, el agua con el jabón, hace que usted pueda deslizarse muy suavemente. Lo mismo hace con las dos manos. Yo tenía un amigo que decía, mi mujer siempre que se encuentra algo me llama, oye Federico, ven a tocarme que creo que está aquí. Dice, no, está igualito que ayer. Bueno, digo, y esa es otra cosa. Ella no viene a ser por cáncer de mama. Ya, pero de todas maneras, sea cual sea el método, aunque parezca mentira, el 90% de los cánceres de mama se detecta en la mujer. Nosotros, los cirujanos de cáncer, detectamos el 10%. La mujer que llega, doctor, mire, tengo esto. Le tocamos, le mandamos cáncer de mama. La 90%. Entonces, está metido en la cabeza de la señora que tienen que ustedes tratarse la mama. Se lo haga el esposo, perfecto, pero tienen que tratarse. ¿Ok? Siguiente. Mire lo que yo le decía. Siguiente. Lo mismo acá, repetido. Siguiente. Y la mamografía. Ahora, la señora me decía el otro día, una señora me decía, doctor, yo jamás voy a hacer una mamografía. Me aplastaron la mama que hasta ahora me duele. Tengo ya varios meses que me duele la mama. Pero ahora con los aparatos modernos ya no se aplasta. Yo creo que esta señora se fue a algún lugar donde tenían ese aparato que prácticamente le comprime la mano. Pero los aparatos modernos, muy suavecitos, no pasa nada. Búsquense los aparatos modernos. Siguiente. La ecografía, yo hago mucha ecografía. Un quiste es benigno, pero cuando tiene excrescencias adentro, ya no es benigno. Posiblemente hay una función y vamos a sacar las células de adentro que van a salir cancerígenas. Siguiente. Mire, la mamografía, de acuerdo a las características que sería largo del numerar, nosotros siguiente, siga, ya. Entonces, en las de arriba prácticamente son benignas y las de acá son malignas porque tienen incluso como cuando usted tira una piedra en un parabrisas y se ve estrellado y tienen también calcificación. Bueno, sería largo ya de enumerar eso. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con aguja fina, pero no es muy fidedigno porque puede usted no tocar realmente el cáncer. Ya está dicho ahí, usted lo puede leer, porque ya me están haciendo señitas que ya terminen. Sigan. O, por ejemplo, una aguja fina es esto. Miren, una aguja tranquilamente. Pero ¿qué tiene la desventaja? Que a lo mejor no topa el cáncer, o no topa la célula. Y usted va a darle un falso negativo al paciente. Sigan. Sigan. ¿Ya? Le hace la aspiración de un quiste, por ejemplo, sigan. Con una aguja, como vamos viendo ahí, siguiente. O una biopsia central con aguja cortante. Mete la aguja y corta, como una especie como de una barrita. Siga la siguiente para que pueda entenderlo. Mire, ahí está. Mete la aguja y tiene como una especie como de dispositivo para cortar un pedazo. Es más fidedigno, pero no de todas maneras
no es lo más apropiado. Siguiente. Lo que yo siempre propongo es a la paciente la biopsia excisional, es sacar toda la tumoración. Y cuidado lo que me pasó a mí una vez. Yo cuando recién vine de Francia, me llega una colega, una doctora que era mi alumna, en la maternidad que hacía posgrado, y me dice, doctor, yo tengo una tía que quiero que usted le haga una biopsia de mama. Bueno, dije, hagamos, hacemos la biopsia, y yo, confiado en la doctora, le entregué la bolita a la doctora. Me preocupé, me dijo la doctora, le salió benigno. Pero yo no mandé sino ella lo mandó. ¿Qué había hecho ella por recomendación de la doctora? Cortó el tumor en dos. La parte de arriba la mandó un colega patólogo y la parte de abajo la mandó otro colega patólogo. En la parte de arriba le salió cáncer, en la parte de abajo le salió benigno. Las personas que no saben medicina dicen, el segundo se equivocó, digamos, el chico, el que decía maligno se equivocó. A veces la gente quiere creer lo que es benigno. Bueno, cuando a los 2 años dice, doctor, yo quiero que le examine a mi hijo. Usted me dijo que era benigno, sí, tenía un cáncer de mama avanzado. Es decir, había mandado la muestra así y era realmente un cáncer. Pero cuidado, la muestra tiene que ser mandado excisional y a un solo patólogo. Cuidado en la cuestión. Y bueno, es inconveniente porque es más dolorosa. Siguiente. ¿Ya? Ahí está, como debe hacer, por encima de la tumoración. Siguiente. ¿Ya? Bueno, aunque parezca mentira, la mama izquierda es la que más cáncer tiene que la mama derecha. Alguien me dijo por ahí, doctor, que más mujeres sufran, ¿no? Nada que ver. No se sabe por qué. La mama izquierda hay más cáncer de mama que la mama derecha. ¿De acuerdo? Y el cuadrante superior externo de la mama derecha, de la mama izquierda, es la más frecuente, 50%. El resto de la mama. Del resto de la mama, en cada uno de los cuadrantes es 10% y en la parte central es el 20%. Entonces, cuando ustedes examinen la mama, examínense más que todo a la izquierda. Aunque sea de derecha, examínense a la izquierda. Porque posiblemente ahí tiene cáncer de mama. ¿Ok? Siguiente. Bueno, estas son las clasificaciones que ya es muy aburrido para ustedes. Vamos a hacer el cáncer de seno. Pásenlo al cáncer. Entonces, después hacemos algunas preguntas y respuestas. Vamos a ver el cáncer de seno. Este es un tema que me apasiona también porque también yo opero cáncer de histerectomía radical. Siga. Mire, el cáncer de cuello invasor se considera como una enfermedad prevenible porque tiene un largo periodo preinvasor. Existe programa de atención con citología cervical y de tratamiento de las lesiones preinvasoras es efectivo. Oiga, es una vergüenza, por no decirlo bien, que todavía nosotros tengamos mujeres que se mueran de cáncer de seno. Hay países europeos, Suecia, por ejemplo, que ya no hay cáncer de seno. Ya no hay. Es como un recordatorio. Nosotros, ¿por qué tenemos bastante cáncer de seno? Porque las mujeres no se hacen Papa Nicolau. Y los pocos Papa Nicolau que hacen las mujeres lo hacen mal. Y encima de eso no hacen lo que deben hacer. Papa Nicolau tiene, ya vamos a ver, 50%. Hay mujeres que tienen cáncer de seno, cáncer invasor, y sale Papa Nicolau normal. Y se pierde la oportunidad de operar. ¿Qué debe hacerse? Ya vamos a ver, colposcopía, biopsia, cirugía, etc. Entonces, estamos mal porque no se hace un buen screening de cáncer de seno. El Papa Nicolau ya pasó a la historia. Más de 100 años que ya se usa, pero complementadamente con otro mensaje. Siguiente. Mire, en Latinoamérica es el líder de la muerte en las mujeres. El cáncer de mama no es. Nosotros tenemos el líder. No es posible eso. ¿Ya? La edad media de diagnóstico a los 52 años. Pero hay mujeres de 19 años que ya tienen cáncer de seno. 19 años. Y otras, lógicamente, que llegan a los 90 años. ¿Y por qué llegan a los 19 años? Porque comenzaron a tener relaciones sexuales a los 13 años, a los 12 años. Con gente que tenía HPV. Y era el productor de cáncer de seno. Entonces mire el gran problema que se produce, y la gran paridad. Hay niñas, yo digo niñas porque son madres y niñas, que llegan, nosotros hacemos una broma a la paciente de menos de 18 años cuando llegan, digo, está embarazada, entonces yo le digo a mi secretaria, pero de broma, le digo, tienen 17 años, tráigame la correa, es decir que le vamos a dar con la correa por haber salido embarazada antes de los 18. Pero muchos me dicen, doctor, si este es el cuarto que tengo. El cuarto embarazo. Este es el tercero.
Y comenzaste a los 13 años. Ya llevan el tercer embarazo a los 17 años. No hay conciencia. Y yo digo, ¿vas a prevenir? No, mi marido no quiere que me cuide. Y que tu marido tiene plata, no, y se está sin empleo. ¿Y dónde vive? Con mi mamá y mi papá. ¿Y tienen que dar al cuarto hijo? Al cuarto hijo. Entonces no hay conciencia. Estas chicas, posteriormente, bueno, primero que destruyen su vida. Prácticamente no se van a dedicar solamente a cuidar hijos. Destruyen su vida y a lo mejor el marido se arrepiente después de un poco tiempo, la deja con los 4 hijos y ella va a seguir teniendo más hijos porque es su modo de vivir. Va a conseguir 2 o 3 maridos más para que naciera, entonces va a tener 3 o 4 hijos más. Entonces la chica terminará, ya no, a los 50 años terminará con unos 12 hijos y más que seguro que va a tener cáncer de seno. Miren la cosa que pasa. Así que nosotros criticamos mucho a veces a los países orientales que tienen problemas con las mujeres, pero aquí estamos también con un problema grave en la parte femenina. Siguiente. En el mundo mueren alrededor de 4 millones anuales de mujeres por esta enfermedad. 4 millones. Mientras que en América Latina mueren alrededor de 7 a 10 mil mujeres anualmente. Y en el Ecuador nosotros somos campeones de todo lo malo. La inflación más grave en Ecuador. La misma. Todo es más grave aquí en el Ecuador. ¿Ya? La delincuencia, estamos primero. No estamos lo bueno. Entonces aquí estamos primeritos nosotros. Cáncer de cerebro. ¿No? Miren, fallecen 400 mujeres al año de cáncer de cerebro. No es posible eso. Siguiente. La etiología, ya ustedes ya la saben, pero la repito, el HPV, que produce el periodo de NIC, es preinvasor. Demora 10 a 12, 15 años entre que contrae el virus hasta que se produce el cáncer. Esa mujer ha tenido de 12 a 15 años para tener tratamiento y no se lo ha hecho. Y cuando ya se da cuenta, muy tarde, ya no es operable, ya invadió los paramétricos, ya no hidronefrosis, la mujer ya está fuera de control y se muere. Jovencita, dejando así 10 hijos que le hizo los 3 maridos que tuvo en su vida. ¿No? Los tipos que son como 120 tipos de subtipos, pero los que más producen cáncer son el 16, el 18, el 31 y el 33. El 18 es el más agresivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque produce un cáncer pobremente diferenciado, el más agresivo. Y el 16, menos agresivo, pero también es algo que se encuentra. Siguiente. Mire, esto tenemos que recordar. Este es un epitelio que está normalmente en el cuello, pero el virus va de menos a más, va invadiendo de la parte de abajo hacia arriba hasta producir el SIN3, que sería ya el cáncer in situ, y después esto ya pasa al cáncer invasor, y ya prácticamente a veces baja el porcentaje de curación. 12 a 15 años la pobre mujer que no se le ha hecho un tratamiento. Entonces no es dable. Siguiente. Entonces, la historia natural es la metaplasia que se produce en la zona de transformación en el cuello. Ahí se produce, y eso es lo que se produce el NIC o el SIN. ¿Qué significa NIC? Neoplasia intraepitelial. Así lo llaman los ricos. NIC. Siguiente. La historia natural, la enfermedad progresa en un 14%, persiste en un 62%, y hay algunas que desaparecen, 25%. Una paciente me vino a reclamar una vez, me dice, doctor, usted me hizo un Papá Nicolau, me hizo una colposcopía y me salió que tenía HPV. Hace 2 años. No, un poquito más, 3 años. Y ahora resulta que me fui a otro doctor, me hizo nuevamente una biopsia y dice que ya no tengo HPV, que ya me he curado. Ahí está el porcentaje. 25% desaparece. Desaparecen espontáneamente por inmunidad de la paciente. Ahora que estamos con la ley de mala práctica, no me quieren enjuiciar, porque creen que yo les he estafado, y le he dicho una cosa primero, pero la estadística es decir, no todas las mujeres que tienen HPV les va a dar cáncer, depende también del tipo genético que produce el cáncer del cerebro. Pero mucho cuidado. O sea, esto de aquí a veces es difícil de entender a la paciente. Entonces, uy, usted me dijo, me alarmó, casi suicidar. Yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que usted tiene, es como que le digo que estaba merodeando la casa, afuera de su casa, un ladrón, y si usted no cierra bien las puertas, se la va a meter en la casa. Si usted no me hace caso y deja las puertas abiertas, se la va a meter en el ladrón. Y puede ser que el ladrón se arrepienta, va a la iglesia, se confiesa, pasa por su casa y no le hace nada. Ya no es culpa mía que el ladrón se convirtió. Sigan.
Mire las vías de inseminación. Primero es directamente, después por vía linfática, hematógena e intraperitoneal. Pero tiene tiempo la paciente, pero no acuden del doctor, no se hacen los chequeos, los demás colegas tampoco le insisten. Usted tiene que hacer eso, insistir. Señora, vaya, hágase lo correcto. Sigue. Mire los patrones de inseminación, se van hacia el recto, hacia la vejiga, se va hacia arriba, ya se hace inoperable. Entonces la paciente tiene que recapacitar. Sigue. ¿Ya? El cervix tiene rico aporte linfático. Después del directo se va al linfático. Siguiente. Mire la diseminación. Cuando ya el cáncer pasa la bifurcación de la aorta arriba, ya es un cáncer diseminado. Prácticamente inoperable, incurable e inoperable. Entonces no dejemos que pase eso. Eso pasa desde que comienza 12, 15 años después. Siguiente. Mire todo lo que ocurre. Se van a los pulmones, al hígado, al hueso y se muere. Siguiente. Mire los tipos de cáncer que hay ahí. Más predomina el epidermoide. Ahora sigan. Mire el Papa Nicolau, esto ustedes ven grabarlo, el Papa Nicolau sale negativo en mujeres que tienen cáncer de seno, pero invasor, ¿ya? El 10 a 15%. Una paciente una vez vino llorando a mi consultorio, una señora de una familia que tenía sus comodidades. Doctor, en una institución X, yo me he hecho Papa Nicolau todos los años, durante 20 años. Y resulta que me hago un último Papa Nicolau hace una semana, y me sale que tengo cáncer invasor. ¿Cómo es posible si el año pasado me salió que no tenía nada? Señora, todo lo que usted se hacía anteriormente era un falso negativo. Le examino, tomado los parámetros, congelada la pelvis, inoperable, no hubo nada que hacer, se murió de todo. Entonces no hay que hacer el diagnóstico exactamente como se debe hacer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siguiente. Mire, las neoplasias intraepiteliales cervicales pueden ser asintomáticas. Ese es el problema. La mujer cree que no tiene nada. Y tiene un cáncer. Un cáncer que comienza o que es invasor. Sigamos. Mire la colposcopía. Visto a simple vista, parece que no tuviera cáncer. Y tenía un cáncer adentro. Cuando se le hizo la colposcopía, hice la biopsia, salió cáncer. Siga. Mire, este es un cáncer que está prácticamente teniendo hasta mal olor. Ya eso a simple vista, pero no dejemos que llegue a eso, porque eso ya es inoperable. Siga. La colposcopía es el examen que ahora se está en Argentina. Todo Papa Nicolau, después del Papa Nicolau, colposcopía, estudio colposcópico con biopsia dirigida. Ha bajado bárbaramente. Y en países más desarrollados, también Argentina lo están haciendo es el estudio del genoma. Bueno, es caro lo que sí, pero caro relativamente para... Yo le decía a una compañía de seguro que tiene, ¿qué te resulta más barato? Pagarle a una paciente un examen que entre comillas caro, $160, que después le tengas que tratar un cáncer de seno, que te va a valer millones, no millones, miles de dólares. La paciente te lo va a recibir y nos va a querer echar la muerte a nosotros. Pero ahí comprendieron que tenían que hacerlo. Entonces es importante también hablar con las aseguradoras. Siguiendo. Esto se ve en la colposcopía. Mire, el normal aquí, cuando está de bajo grado se lo ve así, ya de grado alto, y el cáncer. Pero a simple vista a veces no se ve. Y el Papa Nicolau a veces no toma esa manera. Entonces, una cosa que debo comprender yo, cuando vine de Francia ya hace 30 y pico de años, traje la colposcopía conmigo. Nadie me pagaba bono en Guayaquil. Daba clases de cáncer ginecológico y de mama, y una de las cátedras que puse era colposcopía. La universidad decía, ¿para qué se enseña colposcopía? No enseña colposcopía, enseña nomás. Bueno, le dije, ¿sabe que no me va a pagar las clases de colposcopía? Yo no voy a dar gratis. Ahora hemos formado una sociedad de colposcopía de gran nivel científico y bastante socio, y ha bajado también. Y hay bastante colposcopía. No había colposcopía. Ahora me decían por ahí, oye, tú eres bobo, tú eres el único colposcopista que se hace en inglés. Ahora tienes 20 colposcopistas que están haciendo la competencia. A mí no me importa. Yo creo que no hay que ser egoísta en su conocimiento. Hay que pensar también en las personas que están en el. Claro que tenga más clientela que hacer cosas, pero no importa. Siguiente. Mire esto, ¿cómo son los Papa Nicolau? Los Papa Nicolau tienen una forma de nomenclatura
sea, una displasia de alto grado, bueno, a lo que Papa Nicolau decía que era una displasia leve, digamos moderada, de ahí para abajo, ¿ya? Entonces, mire, esta es la diferencia entre Papa Nicolau, que ya no se usa el sistema Bethesda, y este sistema de la Organización Mundial de la Salud, que también lo estamos enseñando ahí, pero el que más se usa es este de aquí, y ya considera, de lo que displasia moderada, que Papa Nicolau no le da tanta importancia, la utilidad de alto grado. Y de aquí nosotros tenemos que meternos de cabeza para tratar de salvar la vida de la mujer. Con colposcopía, con biopsia dividida con conización, cuando la mujer tiene 35 o 40 años, hacerle una amputación del cuello, porque la zona de transformación se mete dentro del canal cervical y no nos va a permitir hacer un buen diagnóstico. Es difícil esto decirlo en media hora, pero es así. Siguiente. Bueno, aquí están las diferentes formas de tratamiento, pero esto ya es tema de mucha tela que cortar. Bueno, entonces eso lo quería dar esa información y muchas gracias por la invitación. Joan, no se está viendo, se quedó congelada en la 25. Muchísimas gracias. De nuevo. No, pero no se está moviendo. Por favor, a los profesionales Ya listo. relacionados con el tema, si pueden hacer El que le dijo el señor. Es el momento para hacerlo. De la sala contigua, por favor. Agradecemos al doctor Fausto Padilla Guevara por su importante conferencia. Un aplauso para él. Invitamos, por favor, al doctor William Acosta, quien nos va a exponer sobre hipotiroidismo, repercusiones. El doctor William Acosta es médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en endocrinología y metabolismo por la Universidad de la República de Uruguay, especialista en diabetología por la Universidad Católica de Uruguay, endocrinólogo tratante del Hospital Eugenio Espejo y del Hospital Vos Andes de Quito, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Central del Ecuador. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes para todos. Quiero, como creo que todos nosotros, agradecer al doctor Carlos Yumiguano que me ha invitado. Cuando yo llegué al Ecuador después de mi formación en Uruguay, llegué al Hospital Eugenio Espejo lleno de ilusiones, porque en Uruguay es un país sudamericano, pero muy parecido a otros países de Europa en realidad, donde el sistema de trabajo es muy diferente, donde el endocrinólogo se comunica diariamente, si es posible, con el neurocirujano, con el cirujano de cabeza y cuello, donde hay trabajo en equipo, y eso es un pan de todos los días. Cuando llegué al Hospital Eugenio Espejo, eso no se daba así. No había endocrinólogo, ninguno, no había neurocirujano especialista en hipófisis. Entonces fue un trabajo bastante duro. Cuando llegó el doctor Yumiguano, a los pocos meses de lo que yo llegué, se empezó a trabajar en conjunto. El doctor Yumiguano junto con el doctor Salazar, que era el otro endocrinólogo que trabaja conmigo, empezamos a hacer un trabajo coordinado. Porque la salud, como el crecimiento, como todo lo que se relaciona con el cuerpo humano, es muy complejo. Y el mundo actual de la medicina es el mundo de la superespecialización, pero del trabajo coordinado. Es decir, la medicina de la especialización profunda lleva a que uno sepa solo una partecita muy pequeña de la medicina y que entonces tenga que llevarse, trabajar de la mano con otros colegas que lleven otras partes y poder así llevar al paciente adelante. Es así como hace 1 año y medio creamos la unidad de neuroendocrinología en el Hospital Eugenio Espejo, y en noviembre del año pasado hicimos las primeras jornadas de neuroendocrinología en el Ecuador, y de lo cual sacamos mucha experiencia, mucho aprendizaje, el cual estamos compartiendo. Ahora en particular vamos a hablar de un tema totalmente distinto, que es la patología tiroidea. Es una patología totalmente distinta, y a diferencia de la neuroendocrinología en sí misma, que es una patología bastante rara en particular, las enfermedades de la tiroides son muy frecuentes. Pero como vamos a ver, o como intento darles en la charla, estas enfermedades frecuentes pueden alterar definitivamente todo el funcionamiento del cuerpo. Siguiente. Entonces, solo para recordarles, la glándula tiroides, a la cual se le culpa de todo y puede causar muchas cosas, y puede ser culpable de mucho, pero normalmente es culpable de muy poco, es una glándula encontrada en el cuello.
Una glándula pequeña, relativamente pequeña, pesa 20 gramos, eso quiere decir que pesa lo mismo que 2 monedas de 50 centavos. Siguiente. Y tiene un tamaño relativamente pequeño, es mucho más fácil acordar, si yo les suelo decir a mis alumnos, se recuerda que es de 4 por 2 por 2, fácilmente acordarse, 4 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Este dato básico de anatomía básica que uno lo aprende en primer semestre de medicina es esencial cuando uno está con el paciente al frente. Ya vamos a ver por qué. Siguiente. Hay que recordar que una sola célula tiroidea no es capaz de producir hormona tiroidea. No es posible. Por ejemplo, en endocrinología mismo, si uno coge una célula beta pancreática, esa célula beta pancreática sola puede producir insulina, muy poca, no serviría para nada, pero es capaz de producir insulina. La tiroides, una sola célula tiroidea no puede producir hormona tiroidea, necesita un trabajo en conjunto, se parece entonces mucho más a la neuroendocrinología. Es decir, necesitamos un conjunto de células tiroideas ubicadas en círculo y que dejan en el centro una sustancia proteinácea, es decir, una sustancia gelatinosa conocida como coloide, y esto es lo que produce hormona tiroidea. Entonces, la unidad funcional de la tiroides es el folículo. Siguiente. El proceso por el cual se forman las hormonas tiroideas es un proceso bastante complejo. En la universidad donde doy clases en la Católica de Quito, esto demora una semana en explicar. Pero esencialmente el folículo tiroideo recoge de la sangre dos sustancias esenciales, el yodo y aminoácidos para formar una proteína denominada tiroglobulina. El yodo y los aminoácidos entran a la célula tiroidea y pasan. Es un gran puente la célula tiroidea, porque en realidad la formación de la hormona tiroidea, la unión del yodo a la tiroglobulina, se produce en el coloide, en esta sustancia proteinácea gelatinosa que se encuentra en el centro del círculo de células foliculares tiroideas. Entonces se necesita yodo y se necesitan aminoácidos para formar la proteína denominada tiroglobulina para formar hormonas tiroideas. Estos dos hechos son básicos para entender por qué el bocio, por qué el déficit de yodo que azotaba ciertas regiones, algunas muy cercanas a Guaranda, y por qué, una charla que no la voy a dar yo, sino que la va a dar el doctor Tixi después, por qué se necesita la dosificación de tiroglobulina en el seguimiento del cáncer de tiroides y por qué no sirve medir tiroglobulina en un paciente que no tiene resecada su tiroides, porque todas las células tiroideas en folículo, todas tienen tiroglobulina. Siguiente. Entonces, las hormonas tiroideas son la unión de 4 moléculas de yodo a 2 residuos de tirosina. De medicina básica de bioquímica, recordamos que la tirosina es un aminoácido, es la representación de 2 tirosinas, una tirosina por acá, una tirosina por acá, 4 yodos, y si tiene 4 yodos, entonces se ' tetrayodotirosina, o T4, una tirosina con 4 yodos. Si es que ustedes quitan un yodo, que es el yodo en posición 5', si quitan un yodo, entonces tenemos la T3, que quiere decir la tirosina con 3 yodos. Siguiente. Estas hormonas tiroideas, la T4 y la T3, van a la circulación sanguínea y se unen a proteínas plasmáticas y una porción pequeña queda libre. Solo la porción libre puede pasar a las células y cumplir función. Solo la porción libre. Entonces, ¿para qué el cuerpo tiene hormonas tiroideas unidas a la proteínas? Es la pregunta. Y es porque es un reservorio de rápida obtención. Es como tener dinero en la billetera. Ustedes no pueden llegar con la billetera a pagar un almuerzo. Tienen que sacar el dinero de la billetera para dárselo al que les ha brindado el almuerzo. Es lo mismo. La albúmina contiene hormona tiroidea que no sale a la circulación sanguínea, sino que su función es salir de las proteínas de la albúmina, esencialmente ir en forma libre y en forma libre salir a la circulación sanguínea. Esta es la razón por la cual en la práctica clínica no es importante medir las concentraciones de T4 total o de T3 total, sino las concentraciones sobre todo de T4 libre, porque es la hormona biológicamente disponible para ser utilizada por las células periféricas, es decir, por todas las células de nuestro cuerpo. Siguiente. Porque el detalle es que todas las células de nuestro cuerpo, desde las células que producen el cabello hasta las células que producen las uñas de los pies, todas las células tienen receptores de hormona tiroidea. Todas, toditas, todas. Un dato importante es que la glándula tiroides produce T4 y T3, pero produce 80% de T4 y 20% de T3. La T4 es una hormona que no tiene función biológica en sí misma. En realidad, la T4 lo que hace es transformarse dentro de la célula
efectora, es decir, dentro de la célula donde va a ejercer su efecto, transformarse en T3. Y la T3 es la que tiene función biológica. Ahora, ¿cómo empato esto con la diapositiva anterior? Si dije que lo importante es medir T4, sin embargo, la que tiene verdaderamente función biológica es la T3. Resulta que el cabello crece a una velocidad, las uñas de los dedos de los pies crecen a otra velocidad, las células del estómago funcionan a una velocidad, las células de los intestinos funcionan a otra velocidad, la de los riñones a otra velocidad. Es decir, cada una de nuestras células del cuerpo funciona a una velocidad totalmente distinta. Sin embargo, tenemos una sola tiroides. Y la función de las hormonas tiroideas es sobre todo regular la velocidad a la cual se dan las reacciones químicas intracelulares. Regula la velocidad de las funciones químicas intracelulares. Es decir, que si tenemos una sola tiroides, todo nuestro cuerpo tendría una sola velocidad. Y es un hecho que no se da todo este principio de que la hormona más producida en la tiroides es la T4, pero no tiene función biológica. Lo que hace es entrar a la célula y transformarse en T3. Y la T3 tiene función biológica y entonces determina la velocidad a la cual se cumplen los procesos biológicos intracelulares. Entonces, la velocidad de transformación de T4 a T3 está determinada por cada célula. Es decir, cada una de las células que producen mi cabello en el cuero cabelludo tiene su propia tasa o velocidad de transformación de T4 a T3. Entonces, el tercer punto importante para recordar ahora es que tengo que dosificar T4 total, es la única que sirve, y no me interesa dosificar T3 en términos generales, porque la T3 tiene una concentración en las células de aquí, otra en las células de acá, otra en cada diferente parte del cuerpo tiene una concentración distinta. Y no sabemos cuál es la cantidad de T3 que necesita exactamente cada célula de nuestro cuerpo, solo sabemos que es distinta. Es por eso que en la práctica clínica, si se dosifican las hormonas tiroideas, solo sirve dosificar T4 libre, porque es la que más produce la tiroides, porque es la forma biológicamente activa la que va a pasar a las células, y porque además es la que se encuentra, nos dice lo que está haciendo la tiroides. Porque si ustedes miden T3, están teniendo una medición de lo que hacen las células de los vasos sanguíneos alrededor del punto donde sacaron la sangre, en condiciones generales, porque los endocrinólogos, bajo ciertas condiciones particulares en los hipertiroidismos en T3, a T3 podemos pedir T3, pero eso es excepcional de los excepcionales. Siguiente. ¿Qué hace entonces en cada una de las células de nuestro cuerpo estas hormonas tiroideas? Bueno, entonces actúa en todos los tejidos del cuerpo, en el corazón, el tejido adiposo, el músculo, el hueso, el sistema nervioso central, el intestino, las proteínas, en todo el cuerpo actúa. Y lo que hace es entonces regular la velocidad a la que se producen las reacciones químicas intracelulares. Regula la velocidad, es decir, más hormona tiroidea, más T4 que se transforma en T3, más rápido funciona esa célula. Menos hormona tiroidea, menos velocidad en las reacciones químicas, más lento funcionan esas células, y eso es cierto para todas las células del cuerpo. Siguiente. Las hormonas tiroideas, entonces, sobre todo la T4, el 80% de la T4 y 20% en T3, se producen por la glándula tiroides, pero la velocidad a la que se producen las hormonas tiroideas está definida por el sistema nervioso central, por dos órganos impares, por un órgano impar que es la hipófisis. Esta hipófisis produce una hormona que es la hormona estimulante de la tiroides, que sale de la hipófisis, que se encuentra justo en el medio de los ojos y arriba de la nariz, y va desde ahí hasta la tiroides y le dice, bueno, tienes que producir más hormona tiroidea o menos hormona tiroidea. Esta hipófisis, a su vez, es regulada por un conjunto de células que no forman un órgano macizo, sino que en realidad están dispersas en el hipotálamo y que producen hormona liberadora de la hormona liberadora de hormonas tiroideas, la liberadora de la liberadora, que le llamamos entonces hormona liberadora de la tirotropina, o TRH. Entonces, nuestro cerebro, y de ahí la neuroendocrinología en las funciones tiroideas, nuestro cerebro determina la velocidad a la que funciona la tiroides. Y hay dos formas de modular, a su vez, al cerebro en la producción de estas hormonas. La primera, que es la tradicional, que dice que la cantidad de hormona tiroidea va al cerebro, el cerebro lo capta en el hipotálamo y en la hipófisis, y entonces disminuye o aumenta los niveles de las hormonas liberadoras. Es decir, si es que hay poca hormona tiroidea, hay poca T4,
entonces en el cerebro se transforma poco a T3 y entonces el cerebro dice, bueno, hay que hacer trabajar a esta tiroides y para hacer trabajar a la tiroides aumenta las concentraciones de TRH y aumenta las concentraciones de TSH. Cuando la T4 libre baja, la TSH y la TRH suben. La TRH es una hormona bastante particular, es un tripéptido que sale del hipotálamo y va a la hipófisis. El camino del hipotálamo a la hipófisis es un camino de menos de 5 centímetros. It's a shame here. We have to stop the transmission when not communicating with the parties. We'll try to resume after break. Good day.